Ya, por favor, vayan dejando su nombrecito en el chat para que se quede guardada la asistencia. Las personas que ingresaron, perdonen, saben, tuve un pequeño problema con el internet, no me permitía cómo empezar la reunión. Listo, entonces el día de hoy vamos a ver sobre lo que son las disoluciones, ¿sí? Las disoluciones nosotros vamos a ver en la página 88 del libro de segundo, 84, perdón. Vamos a ver, 84, ¿ya? Entonces, ¿qué son esto de las disoluciones? Pues prácticamente una disolución va a ser una solución en donde nosotros vamos a tener una mezcla homogénea de dos o más compuestos en un estado líquido, ¿sí? Significa que vamos a tener dos elementos que los vamos a mezclar y vamos a hacer una mezcla, ¿sí? Generalmente las soluciones o las disoluciones son en estado líquido, de líquido a líquido. Sin embargo, siempre van a haber unas pequeñas excepciones que vamos a ver. La clave para comprender las disoluciones es distinguir entre el soluto, el solvente y la solución. Ahora, el solvente va a ser toda la parte líquida o la parte sólida que se va a mezclar, ¿sí? El solvente viene a ser la sustancia que disuelve al soluto y es componente del cual se encuentra en mayor proporción la solución. Y por último, la solución es el resultado de unir el soluto con el disolvente, ¿sí? Una disolución puede estar formada por varios solutos que se encuentran en el mismo disolvente. Por ejemplo, podemos disolver una cierta cantidad de azúcar y sal en agua en una misma disolución. El soluto y el solvente pueden estar presentes en estado sólido, líquido o gaseoso y pueden ser una mezcla de cualquiera de los tres estados, ¿sí? Como habíamos visto, tenemos tres tipos de disoluciones. Tenemos una disolución sólida, en el cual vamos a tener líquidos con sólidos, gas con sólido o sólido sólido, ¿sí? Usted aquí puede ver algunos ejemplos de cómo nosotros realizamos estas disoluciones. También tenemos con los líquidos, líquido líquido, sólido líquido y gas líquido. Y finalmente una disolución gaseosa, un sólido con un gas, un líquido con un gas o un gas con un gas como es el aire, ¿sí? Entonces, vamos a tener tres tipos de disoluciones, disolución sólida, líquida y gaseosa. ¿Qué es una disolución? Es la mezcla homogénea entre un soluto y un solvente. ¿Qué es el soluto? Es la parte líquida o el componente que se encuentra en menor proporción y forma parte de la disolución. Y el disolvente, en este caso va a ser el componente o el líquido que se encuentra en mayor proporción y permite que se realice la disolución. Un ejemplo, nosotros habíamos hablado de la sal o el azúcar que mezclamos con agua. Usted hace un café, por ejemplo. Usted mezcla café con agua y también le pone azúcar, ¿no es cierto? Es una disolución que estamos mezclando dos solutos, que en este caso es el café y el azúcar, y el disolvente vendría a ser el agua, ¿sí? Ahora, entre la concentración de las disoluciones depende de cuánto es el componente del disolvente o del soluto que nosotros tengamos. Un ejemplo muy claro para observar esto. Entre más espeso sea la mezcla que usted hace, significa que hay más soluto. Sí, vamos a hacer un ejemplo claro. Usted va a ponerse a hacer pan, ¿sí? Entonces, si usted pone mucha agua y poquita harina, va a estar demasiado líquida la masa, ¿no es cierto? Entonces se va a desparramar. Eso significa que la cantidad de soluto está en muy poca proporción y la cantidad de disolvente está en mayor proporción. Ahora, si nosotros seguimos aumentando harina y harina hasta que comience a espesarse, se va a volver duro, ¿no es cierto? Se va a volver una masa dura. En este sentido, nosotros decimos que la cantidad de soluto ha aumentado, ¿sí? Entonces, la concentración va a depender de la cantidad del soluto que se encuentre en la disolución, ¿sí? Ya, existen disoluciones en las que la proporción de los componentes puede ser variada, pero en el caso de los sólidos disueltos en solventes es diferente, porque hay un límite en la cantidad de sólido que podemos disolver en cierta cantidad de líquido. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de esto? Si usted a un vasito de agua le pone una cuchara de sal, esta se va a poder disolver. Si usted le pone 2 cucharas, tal vez una cierta cantidad se va a ir al fondo, ¿no es cierto? Y se va a comenzar a precipitar. Si usted pone 3 cucharas, tal vez no se logre disolver toda la cantidad. Eso significa que ciertos líquidos tienen una cantidad limitada para poder disolver las cosas, ¿sí? Si nosotros nos vamos al agua del mar, ¿sí? Usted en el agua del mar va a encontrar una disolución de varios componentes de muchos solutos.
Sin embargo, muchos de ellos no se logran mezclar al 100% con el agua porque forman precipitados o se van hacia el fondo, ¿sí? Entonces siempre va a haber una cantidad limitada para formar una disolución. Dentro de las unidades de concentración, nosotros vamos a ver el comportamiento de las soluciones. No solamente depende de la interacción entre el soluto y el solvente, sino también de la cantidad de cada una de estas sustancias. Utilizamos el término concentración para presentar la cantidad de soluto disuelta en el solvente. Como les decía, la concentración depende de la cantidad del soluto que nosotros vamos a mezclar. Las unidades de concentración más importantes son masa sobre masa, el porcentaje de volumen sobre volumen, el porcentaje de masa-volumen y las partes por millón, molaridad, molalidad y fracción molar. Sí, en esta clase nosotros vamos a ver esto de los porcentajes. Comenzamos primero con el porcentaje de masa. Para nosotros tener el porcentaje en masa, tenemos que identificar que estamos hablando con unidades de masa. ¿Cuáles son las unidades de masa? Pues tenemos el gramo, el kilo, el kilogramo, el quintal, ¿sí? Esos van a la libra, la onza, estos van a ser elementos que nos quieren decir masa, ¿sí? Para nosotros tener un porcentaje en masa sobre masa, el solvente tiene que tener las mismas unidades de masa que la dilución, ¿sí? Y en este caso nosotros multiplicamos por 100. La fórmula para el porcentaje va a ser, porcentaje de masa es igual al porcentaje de soluto sobre la masa, perdón, sobre la masa del soluto, sobre la masa de la disolución por 100%, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir esto? Que generalmente nosotros a la masa la expresamos en gramos y el porcentaje en masa corresponde a los gramos de soluto que hay en 100 gramos de la solución. Por eso nosotros utilizamos el 100%. Las masas de soluto y de disolución deben expresarse en las mismas unidades. Como le decía, si queremos en masa, tienen que tener las dos en masa, ¿sí? Ahora, vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula y para que usted aprenda. Ya, nosotros aquí tenemos que se ha preparado una disolución de 15 gramos de glucosa en 200 gramos de agua, ¿sí? Expresemos la concentración como porcentaje en masa. Identificamos. El primer paso que usted tiene que hacer es identificar cuál es el soluto y cuál es el solvente en la solución. Entonces, el soluto va a ser todo lo que se va a mezclar, la parte sólida o el líquido que se va a mezclar. En este caso, la glucosa viene a ser mi soluto. ¿Por qué? Porque es la parte que nosotros, del sólido, que nosotros vamos a poder mezclar. Y en este caso, el disolvente o el solvente va a ser el agua. ¿Sí? El agua es conocido como el solvente universal. Tiene la capacidad de disolver casi absolutamente todos los elementos de la tabla periódica, a algunas excepciones. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros mezclamos todo con agua, pues aquí el solvente por naturaleza vendría a ser el agua, ¿sí? Entonces, hemos identificado que el azúcar viene a ser el soluto, en este caso la glucosa, y el solvente va a ser el agua, ¿sí? Segundo paso, verificamos que el soluto y el solvente se encuentren en las mismas unidades. De no ser así, nosotros tenemos que transformar las unidades. Para esto nosotros tenemos que aprender factores de conversión, ¿sí? Vamos a ver si les paso unas tablitas para que ustedes puedan entender esto un poco mejor, ¿ya? Entonces, vamos a ver. En este caso, las dos sustancias están en gramos. Tanto el azúcar como el porcentaje de agua, nosotros aquí le hemos pesado. Es decir, que nosotros tenemos gramos, ¿sí? Tercer paso, vamos a obtener la masa de la disolución. Es decir, que vamos a sumar tanto el soluto como el disolvente en gramos y vamos a obtener una masa total de la solución, de la mezcla de estos dos componentes. La masa de la solución va a ser igual a la masa del soluto unido o sumado a la masa del solvente. La masa del soluto era de 15 gramos. Y recuerda que el ejercicio nos dice que mezclamos 15 gramos de azúcar y le vamos a mezclar con 200 gramos de azúcar. Entonces, si yo sumo los porcentajes, en este caso si sumo las masas, voy a obtener que la disolución que yo voy a obtener pesa 215 gramos. ¿Sí? Recuerden la primera ley de la transformación de la materia. La materia ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Es decir, que si nosotros aquí tenemos 15 gramos de azúcar y le vamos a mezclar con 200 gramos de agua, estos dos se van a unir. Ninguno va a desaparecer, sino que van a unirse y van a formar una solución total, que en este caso es de 215 gramos. ¿Sí? El paso número 4, reemplacemos en la fórmula estos valores que nosotros tenemos para obtener el porcentaje de masa
o porcentaje de masa sobre masa, ¿sí? Aquí usted tiene que copiar la fórmula. La fórmula del porcentaje de masa es igual a la masa del soluto sobre la masa de la disolución por 100, ¿sí? Recuerde, soluto es la parte que se mezcla, disolución es lo que se mezcló con lo que se disolvió, los dos juntos, ¿sí? Por eso nosotros obtuvimos en el paso número 3. Ahora, el porcentaje, en este caso, la masa del soluto vendrían a ser 15 gramos, sí, 15 gramos de azúcar, y nosotros le dividimos para la masa de la disolución, que en este caso es de 215 gramos que nosotros habíamos obtenido en el paso número 3, ¿sí? Realizando la división y multiplicado por 100, el 100%, nosotros vamos a obtener que el porcentaje de masa de esta disolución es del 6,97%. ¿Eso qué quiere decir? Que en los 200 gramos de agua que nosotros estamos mezclando, el 6,97% correspondería a lo que es la masa del soluto en porcentaje, ¿sí? Y el resto del porcentaje vendría a ser el disolvente, ¿sí? Súper sencillo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la fórmula? Porcentaje de masa es igual a la masa del soluto dividido para la masa de la disolución multiplicado por 100, ¿sí? ¿Hasta aquí alguien tiene algún problema o necesita una explicación? ¿Alguna inquietud? ¿Ninguna? Ya, Listen, ¿se puede esperar un ratito para copiar esa partecita, por favor? ya estamos en la página 86 del libro del segundo, por si acaso. Ya, listen, gracias. Listo. ¿Ya? Sigamos. Aquí nosotros tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, aquí nos dice, se ha preparado una solución de 2 moles de sal en 500 gramos de agua. Determinemos el porcentaje de masa. En este caso, nosotros estamos teniendo el porcentaje del soluto en moles, ¿sí? Nos dice que nosotros tenemos 2 moles de sal, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros identificamos estas moles de sal? Para eso usted necesita la tabla periódica, ¿sí? En el uso de la tabla periódica, usted lo que necesita realizar es encontrar el porcentaje de masa. Si ustedes recuerdan, esto ustedes ya aprendieron, ya hicimos, nosotros vamos a utilizar nuestra tablita periódica y vamos a sumar los coeficientes y el peso atómico que tenemos en la tablita periódica. Entonces, nosotros tenemos que el sodio pesa 23 gramos, ¿sí? Y el cloro pesa, utilizando la tablita periódica, tenemos que el cloro tiene un peso de 35 gramos. Entonces, si nosotros sumamos el peso de estos dos elementos químicos, nos sale que esta molécula pesa 58,45 gramos, ¿sí? Esto vendría a ser solo por una molécula, ¿sí? Una sola molécula, como usted tiene aquí, vendría a pesar los 58,45 gramos. Como el problema nos está dando 2 moles, significa que hay 2 moléculas, tenemos que multiplicar este peso molecular por 2, ¿sí? Aquí nosotros estamos haciendo un factor de conversión, pero es netamente la multiplicación. Si multiplicamos las 2 moles por lo que pesa cada mol, vamos a obtener que el soluto vendría a ser de 116 gramos de sal, ¿sí? De ácido, no, esto es, se me fue el nombre, clorato de sodio. Bueno, ¿sí? Entonces tenemos la sal, ¿no es cierto? El solvente vendría a ser los 500 gramos de agua. Aquí usted ya tiene el peso del agua. Entonces, primer paso, identificamos cuál es el soluto y cuál es el solvente. El soluto vendría a ser aquí la sal y el solvente vendría a ser el agua. ¿Cuál es la masa de la disolución? En este caso, como es el total, usted tiene que sumar el solvente con el soluto. Vamos a sumar estos dos. El solvente y el soluto nosotros les sumamos. Cuando nosotros les sumamos, obtenemos que el porcentaje perdón, que la masa total de la solución vendría a ser de 616 gramos, ¿sí? Esto es mi total de la disolución. Ahora, vamos a buscar o a calcular el porcentaje de masa. El porcentaje de masa es igual a la masa del soluto sobre la masa de la disolución por 100, ¿sí? Ahora, vamos a reemplazar todos estos valores, ¿sí? Aquí nosotros hemos tenido los valores. ¿Cuál era mi masa del soluto? ¿Qué es lo que nosotros estamos mezclando? Estamos mezclando 2 moles, ¿no es cierto? ¿Cuánto pesaban estas 2 moles? Pues pesaban 116 gramos, ¿sí?
Y el total de mi disolución, ¿cuánto pesaba la disolución total? Nosotros ya realizamos en esta partecita y pesa 616 gramos, ¿sí? Con la ayuda de su calculadora, usted tiene que dividir el de arriba, le divide para el de abajo. No importa aquí que nos salga menor o que nos salga 0, ni sé cuánto, usted tiene que realizarlo de esa manera. Y finalmente multiplicamos por 100. Al realizar este cálculo, obtenemos que el porcentaje en masa ha sido del 18,94%, ¿sí? Es decir, que en los 500 gramos de agua va a haber 18,94% que corresponde al soluto, ¿sí? A netamente lo que se está disolviendo en el agua, ¿sí? Súper sencillo, ¿no es cierto? No hay a dónde perderse. Ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta con este otro ejercicio? ¿Nadie? Dicen, y el 500 gramos. ¿500? No le escucho. ¿De dónde sale, Liz? ¿Y los 500 de dónde sale? Sí, Ya, eso nos da en el porque problema. Les vuelvo a leer el problemita. Se ha preparado una solución de 2 moles de sal en 500 gramos de agua. Sí, aquí mismo nos dice, en 500 gramos de agua. Entonces tenemos el soluto, que vendría a ser 2 moles. Pero como nosotros tenemos que tener en gramos, vamos a transformar estas moles de la sal a, a gramos, ¿no es cierto? Entonces, para eso usted tiene que usar los pesos moleculares que nosotros ya aprendimos a calcular con la ayuda de la tablita periódica, ¿sí? Entonces, multiplicando, nosotros obtuvimos que el soluto, en este caso lo que se va a mezclar, va a ser 116 gramos de sal y esto le mezclamos con 500 gramos de agua, ¿sí? En el problema mismo nos dio, ¿ya? ya dicen, y luego se multiplica. Exacto. Luego nosotros utilizamos la fórmula, que en este caso es la masa del soluto, sobre la masa de la disolución. La disolución viene a ser los gramos del soluto con los gramos del disolvente. Le sumamos a estos dos. Cuando nosotros sumamos, obtenemos cuánto pesa la disolución total, ¿sí? Entonces, dividimos qué es lo que mezclamos con la cantidad de lo que mezclamos y finalmente nosotros multiplicamos por 100. Al realizar el cálculo obtenemos que nos sale el porcentaje de masa del 18,94%, ¿sí? Eso equivale a los 116 gramos, pero en porcentaje de masa, ¿sí? Igual aquí tienen los dos ejemplos para que nuevamente les revisen. Estamos en la página 86, ¿ya? La concentración de la solución en el porcentaje de masa vendría a ser los 18,94%. Entonces, en un enunciado, la pregunta no solo puede estar enfocada en calcular el porcentaje de masa, también nos puede determinar que que calculemos la masa del soluto o la masa del solvente, ¿sí? En un porcentaje. Eso ya dependería del ejercicio. Como ustedes ven, solamente tenemos que hacer la división y la multiplicación. Súper sencillo, ¿ya? Vamos ahora a lo que es el porcentaje de volumen sobre volumen. Ahora, cuando nosotros hablamos de volumen, como volumen, nosotros tenemos que recordar las unidades de volumen, con que nosotros medimos los líquidos. Nosotros tenemos los mililitros, los litros, también tenemos los galones, ¿sí? Entonces, estas van a ser las unidades que nosotros tenemos para medir lo que son los volúmenes. También tenemos los centímetros cúbicos, ¿sí? Generalmente siempre se utilizan los litros, el metro cúbico o los mililitros, que son los más generales o los más utilizados en lo que son los volúmenes. Ahora, el porcentaje de volumen en volumen en una disolución indica que el volumen del soluto hay en 100 unidades de volumen de la disolución. ¿Cuál es mi fórmula? Mi fórmula viene a ser porcentaje de volumen es igual al volumen del soluto sobre el volumen de la disolución y multiplicamos por el 100. ¿Sí? Es exactamente la misma fórmula, sin embargo, arriba nosotros utilizábamos gramos y ahora nosotros aquí podemos utilizar ya sea litros, mililitros o centímetros o mililitros cúbicos. ¿Sí? En este caso, unidades de volumen. El porcentaje en volumen lo empleamos para expresar la concentración de disoluciones cuyo soluto es líquido o gas. ¿Sí? En estos casos de volumen-volumen, nosotros vamos a tener solutos
que son líquidos o son gases. En el anterior nosotros podríamos tener sólidos. Sin embargo, aquí netamente vamos a tener o un líquido o un gas. Es decir, sustancias que nosotros tenemos que medir en unidades de volumen. Como les decía, mililitros, litros o metros cúbicos, ¿sí? Entonces, aquí usted tiene las equivalencias. En un litro, nosotros tenemos 1000 mililitros. Esto es equivalente tanto a la derecha como a la izquierda, ¿no es cierto? 1000 mililitros forman un litro, o un litro está formado de 1000 mililitros. 1000 litros es un metro cúbico, o dentro de un metro cúbico hay 1000 litros. Un centímetro cúbico es igual a un mililitro, ¿sí? Entonces, esta tablita de equivalencias, si usted las puede anotar o grabar en su cuadernito, pues mucho más sencillo para que no se pierda, ¿sí? Esto es súper sencillo y esto es básico para que usted lo tenga anotadito. Ahora, ¿cuál es la densidad del agua? También nos da un ejemplo. La densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros vamos a tener 1 gramo de soluto en 1 mililitro de la disolución. Eso es conocido como la densidad del agua, ¿ya? Por ejemplo, la composición del aire y del grado alcohólico de algunas bebidas. ¿Sí? Entonces, si ustedes son un poquito fan de lo que son las bebidas alcohólicas, ustedes han visto que generalmente las botellas alcohólicas tienen un porcentaje de alcohol que dice tiene 45 volumen, ¿sí? Eso significa que en 1 litro, o sea que en toda la botellita que nosotros tenemos, hay 45% de grado alcohólico, hay 45% de alcohol dentro de esa botella. Y lo demás vendría a ser aromáticos, o podría ser agua, o también alguna esencia, ¿sí? En la cerveza igual, la cerveza tiene 3,6, me parece, gramos volumen de alcohol. Es decir, que en toda la cerveza, en el 100%, el 3% corresponde a lo que es el alcohol, ¿sí? El volumen del soluto y el disolvente deben expresarse en las mismas unidades. Y si no es así, nosotros tenemos que cambiar las unidades. Como le digo, como estamos hablando en volumen, tenemos que tener estas unidades: mililitros, litros o metros cúbicos, centímetros cúbicos. Si usted no tiene estas unidades, no estamos hablando de volumen, ¿sí? Por favor, esas anotaciones tienen que tenerlas bien claras. Vamos a ver un ejemplo. Se ha preparado una solución mezclando 300 mililitros de agua con 125 mililitros de metanol y 25 mililitros de etanol, ¿sí? Determinamos la concentración en volumen de dicha disolución. Para la resolución del ejemplo debemos seguir los siguientes pasos. En primer lugar, identificamos cuál es el soluto y cuál es el solvente de la solución. Debemos recordar que el soluto puede estar compuesto de 2 sustancias, ¿sí? Recuerden cuando hacíamos el café tiene agua, tiene café, tiene azúcar. Significa que estamos mezclando varias cosas. Entonces, nosotros aquí podemos mezclar varios solutos, varias sustancias, varios líquidos o varios gases, y estos vienen a ser nuestros solutos, ¿sí? Y donde nosotros mezclamos lo que les une a todo, eso va a ser el único disolvente. Como les mencioné, si usted encuentra agua, eso quiere decir que nosotros tenemos un solvente universal. Teníamos un soluto 1, 125 gramos de metanol, perdón, mililitros. Tenemos un soluto 2, 25 mililitros de etanol. Estos dos solutos se mezclan con el solvente de 300 mililitros de agua, ¿sí? Este es el primer paso. Segundo paso, verificamos que tanto el soluto y el solvente se encuentren en las mismas unidades. De no ser así, tenemos que transformar. En el caso de todas las sustancias de la solución están en unidades de mililitros. Sí, si usted observa, todos nosotros tenemos en mililitros. Tercer paso, obtenemos el volumen de la disolución. En este caso, vamos a sumar todos los componentes. Nosotros tenemos 2 solutos y un solvente. Por lo tanto, el total de toda esta disolución sería sumar todo, ¿no es cierto? Tenemos los 125 de etanol, 25 de etanol y 300 de agua. Nos da total una botella de 400 mililitros o un recipiente de 400 mililitros. Sí, esto vendría a ser la solución total, ¿ya? Cuarto paso. Ahora nosotros aquí aplicamos utilizando la fórmula. ¿Cuál era mi fórmula? Volumen del soluto sobre volumen de la dilución por 100%, ¿sí? Igual que hicimos los primeros ejercicios. Sin embargo, a nosotros aquí tenemos los solutos, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que hacer 2 cálculos individuales. Uno para los 125, que vendría a ser el soluto 1, y otro para el soluto 2, ¿sí? Entonces,
aplicando la misma fórmula, volumen del soluto 1 sería 125 mililitros de metanol y el volumen de la dilución total, que en este caso es 450. ¿Sí? En los dos ejercicios utilizamos el mismo valor. ¿Sí? En el uno es del soluto 1 y en el segundo tenemos del soluto 2. Entonces, si nosotros realizamos el cálculo, tenemos que en esta botella, por ejemplo, en esta solución, hay 27.77% de metanol y el 5.5 de etanol. ¿Sí? Esto nos dice por cada uno de los solutos. Ahora, si el ejercicio nos dice el soluto total, nosotros podríamos simplemente sumar estos dos resultados y ya obtendríamos el soluto total, ¿no es cierto? Es como un poquito más por lógica, ¿sí? ¿Hasta aquí alguien alguna pregunta o inquietud? No, listen. ¿Todo bien? Súper sencillo, ¿no es cierto? No hay a dónde Sí, perderse. sí, sí, listen. Ya, aquí ustedes tienen otro ejercicio. Por ejemplo, se ha preparado una solución mezclando 35 mililitros de ácido acético en 0.5 litros de etanol. ¿Sí? Determinemos el porcentaje de la disolución. Aquí usted tiene que ser bien observador. Las unidades que usted tenga tienen que ser las mismas, tanto en el soluto como en el solvente. Aquí nosotros estamos mezclando 35 mililitros de ácido acético con 0.5 litros, es decir, con medio litro de etanol. Tenemos unidades diferentes, ¿no es cierto? Tenemos en el uno mililitros y en el otro tenemos litros. Es mejor que usted trabaje con mililitros para que no se nos confunda. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos este cálculo? Recuerden, por favor, las medidas de equivalencias que nosotros teníamos en esta partecita. Estábamos hablando de mililitros, ¿no es cierto? En un litro hay 1000 mililitros, ¿sí? Vamos a recordar esta equivalencia. Entonces, si nosotros aquí aplicando una regla de 3, nos dice que en un litro hay 100 mililitros, ¿cuántos habrá en 0.5 litros? ¿Sí? Esto es una regla de 3. Usted hace una regla de 3. Si usted necesita más ayuda con las reglas de 3, por favor a su profesor de matemáticas que le explique, ¿sí? Nosotros al realizar esta regla de 3, obtenemos que en los 0.5 litros, en el medio litro, vamos a obtener la cantidad de 500 mililitros. Sí, es razonable. Si en un litro hay 100 mililitros, si yo tengo la mitad, ¿cuánto tendría? La mitad, ¿no es cierto? 500 mililitros. Aquí nosotros hemos obtenido ya los mililitros y mililitros de soluto y mililitros de solvente. Sí, ahora hablamos de las mismas unidades. Aplicamos el segundo paso. El tercero, perdón, sumamos el soluto con el solvente y obtenemos el total de la disolución, que vendría a ser 535 mililitros, ¿sí? Aplicamos la fórmula, volumen del soluto sobre volumen de la dilución por 100. Volumen del soluto vendría a ser lo que estoy mezclando. ¿Qué estaba mezclando? 35 mililitros de ácido acético, ¿no es cierto? Entonces, vendría a ser 35 mililitros sobre 535 mililitros, que sería el total de la disolución, y multiplicamos por 100. El volumen total de esta solución sería el 6,54%. ¿Sí? Súper sencillo, no es para que se nos pierdan. ¿Ya? Aquí usted tiene unos ejercicios, así mismo usted los puede resolver. Si tiene alguna duda o inquietud, pues me pueden hacer llegar. ¿Sí? Vamos a la última partecita antes de que se nos acabe el tiempo. Tenemos también la concentración de masa sobre volumen. Ahora, lo que vamos a hacer es mezclar gramos con volúmenes, en este caso litros, mililitros o centímetros cúbicos. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Nosotros a esto, que nosotros le llamamos porcentaje de masa sobre volumen, le conocemos también como la densidad, ¿sí? La densidad va a ser la cantidad de gramos que se disuelven generalmente en una cantidad de litros, ¿sí? Nosotros vamos a sacar una densidad. La densidad es cuando usted mezcla cosas sólidas en líquidos, ¿sí? Vamos a ver el café, por ejemplo. Usted tenía una masa de azúcar o una masa de café que generalmente son sólidos, ¿no es cierto? Eso usted va a mezclar en una taza de agua. Cuando usted realiza estas combinaciones de gramos en litros, está haciendo densidades, ¿sí? No debemos confundir la densidad de una disolución con su concentración, ¿sí? En una, en una masa.
la masa del soluto sobre el volumen de la disolución. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos la concentración en masa y aquí tenemos la densidad. Vamos a ver en qué se diferencia. Teníamos densidad, masa de la disolución sobre volumen de la disolución. Concentración en masa, masa del soluto sobre volumen de la disolución. Como usted ve, son diferentes cuestiones, ¿no es cierto? Aquí nosotros tenemos solo la masa del soluto y en la densidad tenemos la masa de la disolución, es decir, de toda la cantidad de elementos que se están mezclando, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejercicio de esto. El porcentaje en masa de una disolución de ácido clorhídrico es el 35% y su densidad es del 1.12 gramos sobre mililitros. Calculemos su concentración en gramos sobre litros. Entonces, primer paso, interpretemos los datos del porcentaje en masa. ¿Qué nos quiere decir estos 35%? El 35% en masa del ácido clorhídrico significa que hay 35 gramos de soluto por cada 100 gramos de disolución, ¿sí? Esta partecita usted la tiene que tener bien entendida. ¿Qué nos quiere decir cuando hablamos del 35% de porcentaje en masa? Nos quiere decir que hay 35 partes de 100 que van a contener a este soluto, ¿sí? Esa es la primera interpretación, la primera regla, el primer paso que usted debe seguir, ¿sí? Cuando hablamos del porcentaje, es decir, 100, en 100 partes, nosotros tenemos 35 que corresponden a, en este caso, al soluto, que es el ácido clorhídrico. Este tiene una densidad de 1.12 gramos sobre mililitro. Calculemos la concentración. Segundo paso, descifremos el dato de la densidad. La densidad nos dice que hay 1,12 gramos de disolución por cada mililitro, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que reemplazar eso en la fórmula. Vamos a ver la concentración de masa. Nuestra fórmula de la concentración de masa es masa del soluto sobre el volumen de la disolución. ¿Cuál sería mi masa del soluto? Pues en este caso son los 35 gramos, ¿no es cierto? ¿De dónde salieron estos 35 gramos? En el primer paso. 35% en masa quiere decir 35 gramos en 100 gramos de la disolución, ¿sí? Entonces, tenemos 35 gramos del soluto mezclados en 100 gramos de la disolución. Ahora, nosotros esto tenemos que multiplicarle por la densidad. La densidad viene a ser los 112 gramos de la disolución por el mililitro de la disolución. ¿Sí? Como nosotros aquí teníamos, aquí está la densidad. ¿Qué nos dice? Que hay 1.12 gramos por mililitro. ¿Eso qué nos quiere decir? Que en un mililitro hay 1.12 gramos. Eso nosotros tenemos que ubicarle en esta partecita, ¿sí? Finalmente multiplicamos esto por un litro. ¿Por qué? Porque todas las unidades nosotros tenemos que obtener, ya sea en mililitros y gramos, ¿no es cierto? En este caso, como estamos hablando de porcentaje en concentración, tenemos que tener gramos y litros, ¿sí? Es decir, que vamos a transformar a litros y a gramos, ¿sí? Nota cómo las unidades se simplifican en la conversión, ¿sí? Es decir, nosotros aquí, si tenemos la misma unidad de arriba y abajo, las podemos eliminar. Tenemos gramos de disolución abajo, gramos de disolución arriba, les eliminamos. Tenemos también mililitros abajo, mililitros arriba, las eliminamos. ¿Qué nos queda? Nos queda gramos del soluto sobre litro de la disolución. Realizando el cálculo, nos sale que la concentración en masa de este ejercicio va a ser 392 gramos de soluto sobre los litros de la disolución. ¿Cuál será mi concentración? Pues 392 gramos sobre litro, ¿sí? Es un poquito más complejo. Usted lo que tiene que interpretar es esta partecita, estas dos partes. Si usted logra identificar estas dos partecitas, está al otro lado. Nuevamente repito. El porcentaje en masa de una disolución de ácido clorhídrico es el 35%. Primer paso, 35% de porcentaje en masa nos quiere decir que hay 35 gramos sobre 100 gramos de disolución. Ese es el porcentaje en masa. Ya nos está dando aquí la respuesta sobre el soluto. Y nos dice que la densidad es de 1,12 gramos de mililitro sobre mililitro. Es decir,
En 1 mililitro de la disolución hay 1.12 gramos del soluto. ¿Sí? Eso nos está diciendo qué tan mezclado está este soluto en litros. ¿Sí? Finalmente nos pide que calculemos la concentración de gramos sobre litro. ¿Qué hacemos? Identificar primero. Los 35% nos dice 35 gramos de soluto por 100 gramos de solución. Segundo paso, vamos a identificar, a solucionar esto de la densidad. Utilizamos la fórmula de la concentración en masa. La concentración en masa es gramos de soluto sobre los gramos de la disolución. Eso usted ya lo tiene en el primer paso. 35 gramos por cada 100 gramos de solución. Usted lo único que tiene que hacer es copiar, ¿sí? 35 gramos de soluto sobre 100 gramos de disolución. Esto vamos a multiplicar por la densidad. La densidad nos da el ejercicio. ¿Qué nos dice el ejercicio? Que hay 1.12 gramos de la disolución mezclado o sobre 1 mililitro de disolución. Eso usted lo encuentra en esta partecita. Está aquí. ¿Sí? Esto no nos inventamos, está aquí. ¿Sí? Siguiente paso. Nosotros ahora tenemos que transformar esto a litros. ¿Por qué nosotros le transformamos a litros? Porque el ejercicio nos dice que la concentración siempre sale gramos sobre litro. Sí, esta va a ser la densidad. Entonces, como nosotros aquí, usted observa, teníamos 1 mililitro, vamos a transformar este mililitro a litros. ¿Cómo hacíamos? Utilizando la conversión. En 1 litro hay 1000 mililitros. ¿Cómo usted se identifica o dónde le pongo? Yo quiero hacer una conversión, ¿no es cierto? ¿Dónde le pongo? ¿Le pongo arriba o le pongo abajo? Generalmente es al lado contrario. Si yo tengo los mililitros abajo, los otros mililitros debería ir arriba para que se pueda eliminar la unidad. Y de esa forma usted elimine estas unidades para que le queden gramos sobre litro. Finalmente realizamos, los de arriba se multiplican, los de abajo se dividen, ¿sí? Usted puede hacer 35 dividido para 100, multiplico por 1.12, divido para 1, multiplico para 1000, ¿sí? Generalmente siempre se multiplican los de arriba y luego se divide para los de abajo, ¿sí? Esto es ya matemáticas de conversiones. Realizando la actividad, usted va a obtener el resultado, 3,92 gramos sobre litro. Esta partecita es un poquito más complicada. Si necesitan más ejercicios, pues aquí vamos a tener otros ejercicios y pueden también observar los videos que les he enviado para que tengan un poquito más de noción, ¿sí? Preguntas, dudas o inquietudes, pues ya creo que se nos va a acabar el tiempo, ¿sí? Espero que hayan entendido. ¿Alguien tiene alguna preguntita antes de que se nos termine el tiempo? Sí, Lisa, yo tengo una. Por ejemplo, en el ejercicio que nos acabo de explicar, Lisa, en el resultado yo hice la calculadora y sale 39,200. Ya. Tiene que multiplicar los 39,200. Tiene que multiplicar los de arriba, ¿sí? Vamos a multiplicar ahorita. Si no, que ya se nos va a acabar el tiempito. Sería, me parece que sí sale. A ver, vamos a ver. Rápido, 35 por 1.12 por Sí 1000. sale, Liz. Dividido para 100. Sí, sale la misma respuesta, 392. Los de arriba